Hola a todos, mi nombre es Griselda Vitar y en esta oportunidad vamos a ver los estudios de corte. Previamente vamos a realizar un repaso sobre las clasificaciones de los tipos de estudios en epidemiología, de manera que podamos identificar los estudios de corte en esta clasificación. La clasificación de los tipos de estudios se puede realizar según la participación o no del investigador, según la evolución del fenómeno estudiado, según el sentido en que fueron recabados los datos o según los objetivos del mismo. Si tenemos en cuenta la participación o no del investigador, los estudios epidemiológicos pueden clasificarse como de experimentación o observación. En los estudios experimentales se produce una manipulación de una exposición determinada en un grupo de individuos que se compara con otro grupo en el que no se intervino, o al que se expone a otra intervención, como por ejemplo el ensayo clínico. Los estudios observacionales son aquellos en que los investigadores se limitan a medir el fenómeno y describirlo tal como se encuentra presente en la población de estudio. No existe ninguna intervención. Son ejemplos de estudios observacionales los estudios de corte, de caso control y los transversales. Sin embargo, si en la clasificación nosotros tenemos en cuenta el periodo de recogida de los datos, entonces los estudios epidemiológicos se clasifican en estudio longitudinal o transversal. El estudio longitudinal es aquel estudio en donde se toma más de 2 mediciones a lo largo del tiempo. Se corresponde con estudios en los que se realiza un seguimiento de los sujetos objeto de la investigación, a diferencia del estudio transversal en donde el atributo seleccionado de la población se mide en un punto determinado del tiempo. No existe continuidad en el eje del tiempo y es equivalente a tratar de obtener una fotografía del problema. En cambio, si se tiene en cuenta el sentido en que fueron recabados los datos, se clasifican los estudios epidemiológicos como de estudios retrospectivos, que son aquellos estudios en el cual los hechos a estudiar ya han tenido lugar al iniciar el estudio, o estudios prospectivos, son estudios en los que los hechos a estudiar no han tenido lugar aún y los sujetos son seguidos hasta obtener el resultado. Si se tiene en cuenta los objetivos de un estudio, se pueden clasificar los estudios epidemiológicos en descriptivos o analíticos. En los analíticos, el investigador pretende relacionar causalmente algún factor de riesgo o agente causal con un determinado efecto, es decir, pretende establecer una relación causal. Son ejemplos de estudios analíticos los estudios observacionales de caso control, de corte y los estudios experimentales. Al contrario de lo que ocurre en los estudios observacionales, analíticos, los casos control y corte, que reproducen el fenómeno en forma natural, en los estudios experimentales, que también son estudios analíticos, ya que pretenden establecer una relación causal, el investigador define cada una de las características de los grupos, asignando a un grupo de estudio el tratamiento o lo que se pretende estudiar y al grupo de control el placebo o su equivalente. Es decir, que el investigador establece una intervención. Los estudios de corte entonces son estudios observacionales, porque se observan o se interviene, analíticos, porque se busca una relación causa-efecto, y longitudinales, porque se realiza un seguimiento de los sujetos incluidos y pueden ser tanto prospectivos como retrospectivos. De los estudios observacionales analíticos, los que proporcionan una mejor calidad de evidencia científica son los estudios de corte. Existe un origen histórico para su denominación. En las legiones romanas se llamaba corte a los soldados que marchaban en el campo de batalla hacia diferentes destinos, los que variaban según el grupo al que pertenecían. Esta situación es muy similar a lo que sucede en este tipo de diseño, en el que grupos de individuos avanzan hacia un desenlace cuya frecuencia puede estar determinada por uno o más factores a los que están expuestos. Una corte entonces designa a un grupo de sujetos que tienen como una característica en común, que generalmente es la exposición al factor de estudio. Esta característica común puede ser de naturaleza diversa, como una característica genética, un factor social o geográfico, un grupo de profesionales específicos, etc. Cada pregunta de investigación debe de contestarse con un diseño más apropiado. Cuando con una pregunta de investigación se busca establecer causalidad, el modelo que mejor permite establecer esta relación es el experimento clínico. Pero en ocasiones, por implicancias éticas o metodológicas, este no puede ser utilizado y debemos recurrir a los modelos observacionales. El diseño de corte es, entre los modelos observacionales, el que mejor desempeño tiene para establecer causalidad y medir riesgos. Y es el que más se asemeja al estudio experimental,
con la única diferencia de que el investigador no interviene en la asignación de la exposición, pero observa pasivamente los eventos que suceden. La característica que define a los estudios de corte es que los sujetos de estudio se eligen de acuerdo con la exposición de interés. En su concepción más amplia y simple, se selecciona a un grupo expuesto y a un grupo no expuesto. Estos grupos son llamadas cohortes y ambos se siguen en el tiempo. Se realizan mediciones periódicas para comparar la ocurrencia de algún evento de interés. Vamos a ver un esquema de este diseño de cohortes. En estos estudios entonces parten de dos grupos de individuos con características comunes, que son las cohortes. Se clasifican a partir de ese grado de exposición al objeto de nuestro estudio, es decir, del factor de riesgo. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos un grupo de embarazadas que fuman y un grupo de mujeres embarazadas que no fuman, es decir, mujeres que están expuestas al cigarro y mujeres que no están expuestas al cigarro. Estas mujeres se siguen por determinado tiempo hasta que se produce el desarrollo de la enfermedad o evento de interés. En nuestro caso, nos puede interesar si los recién nacidos tienen menor bajo peso porque las madres fuman. Si al finalizar el periodo de observación la incidencia de enfermedad es mayor en el grupo de expuestos, las mujeres expuestas al cigarro, que en las no expuestas, es decir, que entre las madres que fumaron durante el embarazo se encontró un mayor número de recién nacidos de bajo peso al nacer, se podría concluir que existe una asociación entre el factor de riesgo y el evento resultante. Los estudios de corte son los estudios observacionales que proporcionan la mejor información sobre la causa de la enfermedad y la medida más directa del riesgo de desarrollo de la misma. Conceptualmente son sencillos, pero en la práctica representan una tarea enorme y a menudo precisan largos periodos de seguimiento, ya que la enfermedad puede aparecer mucho tiempo después de la exposición. En situaciones de exposición aguda y brusca, la relación causa-efecto para los resultados agudos puede resultar evidente, pero los estudios de corte también se utilizan para investigar efectos crónicos o tardíos. Vamos a dar un ejemplo. Existió en la ciudad de Bombay, India, en 1984, en una fábrica de plaguicida, un envenenamiento de los residentes de la vecindad de la fábrica. Un producto químico intermedio en el proceso de fabricación, el metil isocianato, se escapó de un depósito. Los vapores que se difundieron a las zonas circundantes de la vivienda mataron a más de 2.000 personas y provocaron una intoxicación de más de 200.000. Los efectos agudos pudieron estudiarse fácilmente con un diseño transversal, pero los efectos crónicos más sutiles y los efectos que se desarrollaron tras un periodo de latencia prolongado todavía se están investigando mediante estudios de cortes. De acuerdo a la forma como se recolecta la información de la exposición, los estudios de cortes se dividen en prospectivos o retrospectivos, pero también en algunos casos se pueden ver estudios que se llaman mixtos, es decir, ambidireccional. Esta clasificación va a depender de la relación temporal entre el inicio del estudio y la presencia de la enfermedad. En el caso de los prospectivos, la exposición puede haber ocurrido o no, pero desde luego lo que aún no ha sucedido es la presencia de la enfermedad. Por tanto, se requiere un periodo de seguimiento en el futuro para determinar la frecuencia de la misma. Se escogen los individuos antes de que aparezca el evento de interés y se realiza su seguimiento durante un tiempo preciso hasta la aparición de dicho suceso. Dentro de las cortes, si están bien diseñadas, estos estudios son los mejores para obtener evidencia. El diseño prospectivo es el típico de los estudios de corte. Un ejemplo de este tipo de estudios de corte que ha tenido bastante repercusión lo constituye el famoso estudio de Framingham. Es una ciudad de Massachusetts, en Estados Unidos. Este estudio fue iniciado en 1949 y lleva 67 años identificando factores de riesgo principales de enfermedades cardiovasculares, demostrando que el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares está asociado con el aumento de diferentes factores de riesgo, como puede ser presión arterial, incremento de colesterol sérico, el tabaquismo, la intolerancia a la glucosa, etc. En su inicio se seleccionó una muestra representativa de 5.200 personas que vivían en esta ciudad. De ellas se eligieron a 5.120 que estaban libres de enfermedad coronaria o enfermedad cardíaca cuando fueron examinadas por primera vez,
y por lo tanto tenían todas el riesgo de desarrollar posteriormente enfermedades cardíacas. Estas personas fueron reexaminadas cada 2 años en busca de señales de enfermedades cardíacas y actualmente el estudio va por la tercera generación y están investigando el rol de factores genéticos en enfermedades cardiovasculares, entre otras enfermedades. Podemos decir entonces que los estudios prospectivos de corte y la exposición a resultados se valoran de manera concurrente, la calidad de las mediciones pueden ser controladas por los investigadores porque es hacia futuro, por lo tanto se requiere un periodo de seguimiento en el futuro. La información se recoge directamente de los individuos mediante cuestionarios o exámenes, lo que facilita que los datos sean de mayor calidad, pero esto también lleva un costo mayor. Mientras que los estudios retrospectivos, las cortes retrospectivas, aquí los investigadores recolectan datos que ya existen, es decir, de aquellos pacientes que presentaron o no un desenlace. Dado que existe un proceso de seguimiento desde una exposición a un evento, la denominación corte también aplica a este último diseño. ¿Por qué? Porque parten de la exposición y van hacia el evento o enfermedad. La gran diferencia con los estudios de caso y los controles es que las cortes entonces a contrastar son separadas en base a la exposición a un factor y no al desenlace. Podemos decir entonces que los estudios de retrospectivos reconstruyen la experiencia de la corte en el tiempo, depende de la disponibilidad de los registros para establecer la exposición y el resultado, y la validez del estudio dependerá en gran medida de la calidad de los registros utilizados. Esto permite ser estudios que sean más rápidos y también económicos. Este tipo de estudios son muy frecuentes en epidemiología laboral, porque en este ámbito se cuentan con registros de datos, reconocimiento médico de los trabajadores y de medidas de exposiciones ambientales o individuales a los que han sido sometidos estos trabajadores. La información recogida en forma retrospectiva suele tener menor calidad porque se aprovechan registros en el pasado que han realizado personas con otros objetivos. Un ejemplo es el estudio de corte histórica que se realizó con la población activa sueca. Se registró todas las personas que estaban en población activa en el año 1970 y estaban presentes en el censo que se realizó ese año, un total cercano a los 3 millones de trabajadores suecos. Estos trabajadores fueron seguidos durante 19 años, entre 1971 a 1989, mediante un enlace con los registros nacionales de cáncer y los registros de defunciones. En el estudio inicial se presentaba la asociación entre la ocupación desempeñada en 1970 y la incidencia de 30 tipos de cáncer. De forma más específica, se ha investigado la incidencia de cáncer de mama y posteriormente de otras localizaciones. Entonces, según la relación temporal entre el investigador y la selección, el seguimiento de la corte tenemos estos 3 tipos, los tipos prospectivos, retrospectivos y mixtos. En los prospectivos la exposición pudo haber ocurrido o no, pero desde luego lo que aún no ha sucedido es la presencia de la enfermedad, por lo tanto se requiere un periodo de seguimiento a futuro para determinar la frecuencia de la misma. En los retrospectivos, tanto la exposición como la enfermedad ya han sucedido cuando el estudio se inició. La posición del investigador que inicia el estudio cuando hayan sido identificados los casos de enfermedad confiere el carácter retrospectivo al estudio. Mientras que en los mixtos, es decir, ambidireccionales, estos estudios se inician como retrospectivos para el análisis de un fenómeno ya ocurrido. Y posteriormente se continúa el estudio, pero a futuro, con un seguimiento prospectivo hasta la aparición de un efecto a largo plazo. Es decir, que en la corte ambidireccional la exposición ya ha ocurrido en el pasado, pero el desenlace esperado todavía no, y es a futuro. Lo importante a tener en cuenta es que estos 3 tipos de estudios, tanto prospectivos, retrospectivos o mixtos, clasifican a los sujetos dependiendo de la presencia o no de la exposición. En cuanto a los tipos de estudios de corte, teniendo en cuenta el reclutamiento de miembros de la corte, podemos encontrar cohortes fijas o cerradas, es decir, la corte fija es la que no considera la inclusión de población un estudio más allá del periodo de reclutamiento fijado por los investigadores, mientras que la cohorte dinámica considera la entrada y salida de nuevos sujetos de estudio durante la fase de seguimiento, por lo que el número de miembros puede variar a través del tiempo. Mientras que en los estudios de corte también se pueden encontrar
algunas variaciones en su diseño básico, dependiendo del número de cortes involucradas y su origen. En los estudios de corte de comparaciones internas, encontramos dentro de una misma corte individuos que se obtienen tanto expuestos como no expuestos. En los estudios con dos cortes, existe una corte de expuestos y una corte de no expuestos. Una vez definida la corte de expuestos, los investigadores seleccionan e incorporan al estudio la corte no expuesta, cuyos individuos pertenecen a otro ámbito. No solo en este tipo de estudios, sino en cualquiera de ellos, a la hora de analizar la validez de la evidencia, se tiene que tener en cuenta las características de la población que forma parte del estudio. Por eso es muy importante la selección de la corte en este estudio. La adecuada selección de los participantes, el registro riguroso de los eventuales factores de posición y el control periódico y objetivo de la aparición de los eventos constituyen la clave del buen desarrollo de este tipo de estudio. Los estudios de corte se han utilizado de manera clásica para determinar la ocurrencia de un evento específico en un grupo de sujetos libres del evento de interés. La característica que define a los estudios de corte es que los sujetos de estudio se eligen de acuerdo con la exposición de interés. Entonces tenemos un grupo de expuestos que está compuesto por los sujetos que están sometidos a la exposición de interés y es imprescindible el tener una correcta definición de cuáles son los criterios de inclusión o de exclusión en el grupo. Los sujetos no expuestos deben ser similares a los expuestos, excepto por la exposición. Un aspecto a evaluar es la similitud de los grupos contrastados. Ello se logra mediante una tabla de características de los individuos estudiados que debería reportarse en todo estudio de esta naturaleza. En caso de existir desbalances, ciertas técnicas estadísticas de análisis multivariado, como son las regresiones, permiten ajustar los análisis a las diferencias de los grupos. Los sujetos deben de tener siempre la misma posibilidad de desarrollar el resultado. Es decir, si tenemos una corte que está estudiando cáncer de próstata, esta corte tiene que estar incluida por hombres y no pueden haber mujeres porque no tienen posibilidad de desarrollar este tipo de cáncer. Deben de tener además entonces el mismo riesgo de desarrollar el daño y también la misma posibilidad potencial de diagnosticar el resultado que se desea estudiar. Ambos grupos deben de permitir calcular la incidencia del resultado y relacionarlos. Es esencial entonces que esté bien definida lo que es la exposición, las características que se denomina exposición y también que se defina el caso o la enfermedad que se va a investigar. Que esté bien definidos los síntomas, los signos, las demás características que indican que una persona sufre determinada enfermedad. Cuando no se parte de definiciones claras de enfermedad o de exposición, es probable que resulte sumamente difícil interpretar los datos obtenidos en el estudio epidemiológico. Entonces, a tener en cuenta en esta selección de corte es que ambas cortes deben estar libres de enfermedad, ambos grupos deben ser igualmente susceptibles a la enfermedad, ambos grupos deben ser comparables y tiene que haber criterios diagnósticos y de elegibilidad para la enfermedad que deben de estar definidos de antemano. En cuanto a la selección de los sujetos, los individuos pueden corresponder a una población general, tal como fue el estudio de Framingham, que aportó información clave sobre factores de riesgo cardiovascular, o de grupos sociales específicos, como fue el estudio prospectivo realizado por los epidemiólogos Dolly Hill sobre hábitos de fumar de los médicos, un estudio de corte que incluyó 40.633 médicos ingleses y que estableció la asociación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón y también el tabaquismo con enfermedades cardiovasculares. Entonces, una corte también puede ser seleccionada debido a una exposición específica, como una contaminación ambiental, radiaciones o peligros ocupacionales, en estos casos en que no puede evaluarse experimentalmente por razones éticas, es el diseño ideal. Luego de conformada la corte, se procede entonces a medir las variables de exposición en la muestra, si el factor de riesgo está ausente o presente, se hace el seguimiento de la corte para luego medir las variables de resultado, es decir, presencia o ausencia de la enfermedad. La parte más crítica del estudio de corte es el seguimiento. Algunas pérdidas de seguimiento son inevitables debido a la muerte, al cambio de dirección de los individuos también migran, cambian de ocupación, etc. El seguimiento de la corte se hace a través
de entrevistas personales, de cuestionarios, de llamadas telefónicas o a través de exámenes médicos periódicos, análisis especiales, la vigilancia de registros de muerte, es decir, tratando de obtener datos acerca de resultados determinados, ya sea de morbilidad o de muerte. En el protocolo de investigación de los estudios de corte debe estar correctamente especificado cómo se hará el seguimiento. Este seguimiento tiene que ser en ambas cortes de manera igual para evitar errores. Es importante evitar estas pérdidas en el seguimiento y si ocurren hay que cuantificarlas e indicar el motivo. Entonces, el seguimiento de las cortes se puede producir a través del abandono del estudio de los individuos o que suceda la muerte por alguna causa o evento de interés, o en el caso de pérdidas llamadas administrativas que están originadas por la terminación temprana del estudio por razones ajenas a las que se plantearon originalmente los investigadores. Ejemplo, que se agote la fuente de financiamiento. Pero sí cuantificar las causas que producen estas pérdidas en el seguimiento es importante para evaluar la validez del estudio. Vamos a ver ahora qué ventajas y desventajas tienen estos estudios. Las ventajas de los estudios de corte es que permiten establecer causalidad, aunque la certeza absoluta de causalidad solo puede ser proporcionada por el diseño experimental. El estudio de corte es el que entre los diseños observacionales provee la mejor información. Ofrece la posibilidad de medir la incidencia de una enfermedad o evento, establece una relación temporal entre la exposición y el desenlace, es decir, la exposición precede a la enfermedad, permite cuantificar el riesgo, son eficientes para el estudio de exposiciones raras, posibilita estudiar más de un desenlace derivado de la exposición, permiten estudiar fenómenos que por cuestiones éticas o de rentabilidad no pueden ser analizados mediante estudios experimentales. Permite medir la incidencia del evento en los sujetos expuestos y no expuestos al factor estudiado y calcular las medidas de asociación. Las ventajas de estudios en el caso de que las cortes sean prospectivas es que permiten asegurar una adecuada secuencia temporal, es decir, que la exposición esté previa al desenlace. Los estudios prospectivos minimizan los errores en las mediciones de la exposición, mientras las ventajas que tienen los estudios de corte retrospectivos es que permiten acortar el tiempo para el desarrollo de estudios con costos menores, etc. En relación a las desventajas de los estudios de corte, esto tiene que ver con que pueden requerir largos periodos de seguimiento. Los grupos bajo observación requieren un tiempo adecuado para observar los desenlaces. Se presentan pérdidas en el seguimiento, dado que suele requerirse largos tiempos de seguimiento, y los pacientes pueden abandonar el estudio por diferentes razones y afectar esto la validez de los resultados. También los estudios de corte son costosos. Si la enfermedad es rara, tanto en el grupo expuesto como en el no expuesto, puede resultar también difícil conseguir un grupo de estudio con tamaño suficiente. En cuanto a la desventaja propia de los estudios de corte prospectivos, es que estos estudios no son eficientes para estudiar eventos que precisan un largo periodo de latencia para manifestarse, dado que serían muy costosos, precisarían de un seguimiento muy largo, facilitaría el número de pérdidas. Y las desventajas de estudios de corte retrospectivos es que facilitan la aparición de sesgos debido a la dificultad de recogida y la calidad de la información, dado que la información ya está recogida y puede que los factores de confusión no se hayan tenido en cuenta. Pasaremos a ver qué son los sesgos. En epidemiología se habla de error o sesgo sistemático cuando existe una tendencia a obtener resultados que difieren de forma sistemática de los verdaderos valores. En los estudios de corte se pueden presentar diferentes tipos de estos errores. Pueden ser sesgo de selección, sesgo de información, sesgo de pérdida de seguimiento y sesgo de confusión. Los sesgos de selección se producen cuando existe una diferencia sistemática entre las características de la población seleccionada para un estudio y las características de la población no seleccionada. Un sesgo de selección evidente es el que produce cuando los participantes se seleccionan a sí mismos para el estudio, ya sea porque están preocupados por la exposición o porque tienen un interés especial. Por ejemplo, es sabido que las personas que responden a una invitación para participar en un estudio sobre efectos de fumar son bien diferentes a las personas que responden que las que no responden. En relación al sesgo de información,
Este sesgo puede ocurrir ya sea durante el reclutamiento de los sujetos o en el seguimiento por una mala clasificación entre los expuestos y los no expuestos. Es decir, que el sesgo de información distorsiona el efecto medido debido al procedimiento usado para obtener la información y clasificar a los sujetos, es decir, expuestos o no expuestos. Los resultados obtenidos se pueden explicar entonces cómo se clasificaron estos sujetos. En cuanto al sesgo de pérdida de seguimiento, ya vimos la importancia que tiene el seguimiento en los estudios de corte. Es importante que este seguimiento se realice con el mayor número posible. Estos pueden perderse por diferentes factores, como hemos visto, el abandono, por muerte, por poca adherencia, dificultades, etc. Estas pérdidas entonces introducen errores, introducen sesgos, cuando las personas que se pierden difieren de aquellas que quedan con respecto a la exposición y al desenlace. Además, si no se siguen los pacientes un tiempo adecuado hasta la aparición del desenlace, la asociación puede estar subestimada. Deben considerarse entonces las causas de los abandonos y valorar si han podido influir en los resultados. En cuanto al sesgo de confusión, este sesgo se presenta cuando una variable externa enmascara una verdadera asociación, es decir, una asociación aparente entre una exposición y una enfermedad es debida por otra variable que se encuentra relacionada con la exposición y es factor de riesgo para la enfermedad. Por ejemplo, si se están estudiando la asociación del consumo de cocaína y la depresión, es muy probable que el consumo de alcohol sea un factor de confusión, por cuanto está vinculado con el consumo de cocaína, y a la vez el alcohol es un factor de riesgo para la depresión. Pasaremos ahora a ver el análisis estadístico. En el análisis de los datos de un estudio de cohorte, consiste en calcular la incidencia de la variable resultado. Habitualmente esta variable puede ser enfermedad o muerte. Y compararla entre los sujetos expuestos y los sujetos no expuestos al potencial factor de riesgo. La información sobre la exposición y la enfermedad en un estudio de corte suele presentarse para su análisis en forma de tabla de contingencia o tabla de 2×2. En los estudios de corte, las tablas se leen de izquierda a derecha, es decir, de la exposición a la enfermedad. Las medidas de frecuencia utilizadas en los estudios de corte representan la probabilidad de desarrollar el efecto en cada una de las cortes. Una vez establecida la homogeneidad entre los grupos que se van a comparar, es decir, saber que son similares a excepto del factor de exposición bajo estudio, los resultados obtenidos pueden ser resumidos en esta tabla de 2×2 que vamos a ver siguientemente. El análisis de este tipo de estudio consiste en determinar si la proporción de enfermos en el grupo de expuesto difiere de la proporción de enfermos en el grupo de no expuesto. El riesgo es una proporción entre los sujetos que presentan un evento y el total de sujetos susceptibles. Es decir, tenemos la incidencia en expuesto y no expuesto. Uno de los principales intereses del investigador es calcular la tasa de incidencia al desenlace en los dos grupos de observación. La incidencia o riesgo en el grupo de expuesto es la proporción de eventos en los expuestos, es decir, aquellos que estaban expuestos y presentaron el desenlace, es decir, que estaban enfermos, sobre aquellos que estuvieron enfermos y estaban expuestos, más los que no tuvieron enfermos y estaban expuestos, es decir, A sobre A más B. Y la incidencia o riesgo en el grupo no expuesto es la proporción de eventos en los sujetos no expuestos, es decir, aquellos no expuestos y que se enfermaron sobre la suma de los pacientes que estuvieron enfermos no expuestos y los que no se enfermaron y tampoco estuvieron expuestos, es decir, C sobre C más D. Así, de esa manera podemos calcular el riesgo de sufrir un infarto entre los que fuman, es decir, fumadores infartados, dividido por el total de fumadores de la muestra, y entre los que no fuman, es decir, no fumadores infartados, dividido por el total de no fumadores de la muestra. Pero si vamos a un paso más allá, podemos calcular la razón de los dos riesgos, llamada riesgo relativo o razón de riesgo. Esta razón de riesgo o riesgo relativo nos indica cuánto más probable es que se produzca un evento en un grupo con respecto a otro.
Entonces, la característica de este riesgo relativo es que significa el resultado de la razón entre riesgos individuales de expuesto y no expuesto. Valora la fuerza de asociación entre la exposición y el resultado de la misma en términos de salud y enfermedad. Indica cuántas veces es más probable que aparezca la enfermedad en los individuos que poseen el factor o sean sometidos a la exposición de interés, es decir, expuestos, comparados con los que no lo tienen, no expuesto. Se expresa mediante una razón, cuyo numerador es la incidencia en expuesto y el denominador es la incidencia en no expuesto. El riesgo relativo no tiene dimensiones. Identifica la magnitud o la fuerza de asociación, lo que permite comparar la frecuencia con que ocurre el evento entre los que tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen. El valor del riesgo relativo oscila entre 0 e infinito, pero el valor 1 es el valor neutro e indica ausencia de asociación entre la exposición y la enfermedad. Y vamos a ver entonces en este dibujo cómo el riesgo relativo, cuando es igual a 1, indica que no hay asociación entre la presencia del factor de riesgo y el evento. Por eso la asociación entre el factor y la enfermedad es más fuerte a medida que el resultado se aleja del 1. Si el riesgo relativo es mayor a 1, indica que existe asociación positiva. Es decir, que la presencia del factor de riesgo se asocia a una mayor frecuencia al suceder el evento. Mientras que el riesgo relativo menor a 1 indica que existe una asociación negativa, es decir, que no existe factor de riesgo, que lo que existe sí es un factor protector. Podemos decir entonces que en los estudios en los que se espera que los expuestos presenten menos eventos, el riesgo relativo será menor que 1 y se estará buscando un factor de protección. Si el riesgo relativo fuese mayor a 1 y su intervalo de confianza no incluye el 1, se está ante la presencia de un factor de riesgo. Ahora vamos a ver qué significa lo del intervalo de confianza. El intervalo de confianza es una prueba de significación estadística que se define como el intervalo de valores en el cual está incluido el riesgo relativo en el 95% de los casos. Es decir, si se repite un número elevado de veces el estudio en una población con las mismas características y tamaños, en un 95% de los casos el riesgo relativo estará comprendido dentro del intervalo. El intervalo de confianza entonces es un rango de valores en el cual debe estar contenido el verdadero valor del riesgo relativo. Describe este intervalo la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población, es decir, el valor real. Corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y en el cual se encuentra con alta probabilidad el valor real de una determinada variable. Esta alta probabilidad se ha establecido por consenso un 95%. Así que un intervalo de confianza 95% nos está indicando que dentro del rango dado se encuentra el valor real de un parámetro con 95% de certeza. Para analizar si existe o no diferencia estadística significativa, entonces debemos observar el intervalo de confianza y sus extremos, independientemente si el estimador puntual muestra beneficios o daños. Debemos verificar si alguno de los extremos pasa por la línea del no efecto, es decir, si pasa por el 1. Si es así, decimos entonces que no existe diferencia estadísticamente significativa. Aquí en este ejemplo, en el gráfico que presentamos, están representados los intervalos de confianza de dos estudios. En ambos los intervalos son muy similares, pero en el caso del estudio A es estadísticamente significativo, ya que no pasa el intervalo por el 1, mientras que en el estudio B no lo es porque
el rango incluye el 1, el intervalo de confianza incluye el 1. Entonces, si el intervalo de confianza de 95% no incluye valor 1, se concluye que el riesgo es estadísticamente significativo. También en el intervalo de confianza tenemos que ver cuánto preciso es. Cuanto más estrecho estén los límites del intervalo de confianza, decimos que el intervalo de confianza es más preciso. En relación al intervalo de confianza del riesgo relativo, permite estimar el riesgo relativo para la población y que es el que se habría obtenido si el estudio se hubiera hecho con todos los individuos y no una muestra. No solo entonces se tiene que expresar el valor de riesgo relativo, fijarse que este no pase por el 1, es decir, que sea diferente a 1, sino en qué intervalo se encuentra. El intervalo de confianza informará sobre la precisión de los resultados del estudio y además indicará la existencia de significación estadística en aquellos casos en los que el intervalo de confianza no cruce la línea de efecto nulo, es decir, en aquellos casos en que el riesgo relativo no incluya el 1. Para analizar si existe o no diferencia estadística significativa, debemos observar los extremos del intervalo de confianza, independientemente si el estimador puntual, que es el riesgo relativo, muestra beneficios o daño. Debemos verificar si alguno de los extremos del intervalo de confianza pasa sobre la línea del no efecto. Vamos a ver un ejemplo. En un estudio sobre distribución de embarazadas según exposición pasiva al humo de tabaco y recién nacidos según peso normal o bajo peso, el riesgo relativo resultado fue expresado a través de un riesgo relativo igual a 2.71 con un intervalo de confianza de 95% que está entre 1.38 y 5.34. Veremos entonces qué significa este resultado. Significa que las embarazadas expuestas a la exposición pasiva al tabaco tienen 2.71 veces más probabilidades de tener niños de bajo peso que las embarazadas no expuestas. Como vemos que es estadísticamente significativo porque el intervalo de confianza no contiene el 1. Pero también, muchas veces, podemos ver que se presenta el resultado de riesgo relativo con no el intervalo de confianza, sino el valor P. ¿Qué es el valor P? Llamado también valor de significancia. Este valor busca probar que existe una diferencia real, por ejemplo, entre dos grupos estudiados, y que además esta diferencia no es al azar. De forma arbitraria y por convenio se adopta el valor del 5% o, que es lo mismo, el 0.05. Cuanto menor sea este valor P, es decir, cuanto menor sea la probabilidad de que el azar pueda haber producido los resultados observados, mayor será la tendencia a concluir que la diferencia que existe es real. Por lo tanto, el valor límite de la P es 0.05. Si los resultados estadísticos son mayores a 0.05, no hay diferencia significativa. Y si los resultados estadísticos arrojan una P de 0.05 o menos, quiere decir que hay diferencia estadísticamente significativa. Tanto el análisis de un intervalo de confianza como el del valor P nos permiten determinar diferencias estadísticamente significativas. El valor P se correlaciona en forma muy estrecha con el intervalo de confianza, ya que si uno muestra diferencias estadísticamente significativas, el otro también lo hace y viceversa. Pero sin embargo, solo el intervalo de confianza nos permite evaluar el rango de valores donde posiblemente se encuentra el valor real y por lo tanto permite realizar una mejor interpretación y aplicación clínica de los resultados. Como vemos en el ejemplo, el parto prematuro y la rotura prematura de membrana presentaron un riesgo relativo de 5.78, pero al ver el intervalo de confianza vemos que como pasa por el 1, entonces no tiene, estadísticamente no es significativo, ni tampoco el valor P porque está por encima de 0.05. Pero además, luego de ver estos valores y poder interpretar
Estos valores, una vez que analizamos el riesgo relativo y consideramos que es válido, el siguiente paso es considerar si dicha asociación es de tipo causal. Para ello deberá tenerse en cuenta toda la información disponible y valorar los resultados del estudio en su contexto. Los resultados del estudio deben ser evaluados para determinar si la asociación entre la exposición y el efecto satisface las pruebas de causalidad razonable. Una herramienta son los criterios de Hill. Son una serie de aspectos para tratar de distinguir el carácter causal o no causal de una asociación. Y estos criterios son los siguientes. La fuerza de asociación, es decir, cuanto mayor es la magnitud de la asociación, mayor será la posibilidad de que la asociación sea causal. La consistencia, es decir, la existencia de resultados similares en otros estudios realizados en diferentes poblaciones. La especificidad, es decir, que una causa produce un único efecto y no múltiples. La temporalidad, que es fundamental que la causa proceda al efecto. El gradiente biológico, la relación dosis-respuesta, quiere decir que es más intensa la causa cuanto mayor intensidad tiene el efecto. La plausibilidad biológica, esto tiene que ver con la lógica de nuestros conocimientos biológicos, es decir, poder interpretar que hay algún mecanismo biológico que explique esta relación causal. La evidencia experimental, la coherencia con otros conocimientos, que no entre en conflicto con lo que se sabe de la enfermedad o el efecto, y la analogía con otras situaciones causales conocidas. Muchas gracias por su atención.